Muy buenos días a todos y todas. Como director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es un placer para mí volver a darles la bienvenida a una más de esta serie de actividades, de esta serie de seminarios online que, como ya iniciáramos en el mes de mayo de este año, se ha convertido en una costumbre en estos tiempos de pandemia y estamos celebrando todos los jueves al mediodía en lo que se ha venido a denominar Jueves de la Propiedad Industrial, que pretendemos seguir celebrando en el futuro, aunque una vez reiniciadas con toda intensidad las actividades y agendas tras el verano y una vez estamos recuperando paulatinamente la actividad ordinaria de la oficina, poco a poco. Ustedes ya saben que en estos tiempos todas las actividades se están recuperando poco a poco. Vamos a ir programándolos a una periodicidad cada 2 semanas, es decir, a partir del seminario online de hoy estaremos ofreciendo nuevos contenidos cada 2 semanas, eso sí, puntualmente los jueves a las 12 del mediodía. Este seminario que hoy presentamos en formato de mesa redonda lleva el título de Invenciones para la Defensa Nacional. Creemos que mostrarles, en este caso, gracias a una serie de funcionarios de la oficina que van a participar, como es el caso de los que luego les presentaré, este aspecto tan poco conocido quizás fuera del ámbito de la oficina, pero tan relevante en términos de protección de las invenciones, es una muy buena manera de mostrar todas y cada una de las diferentes aristas de este organismo en todas sus labores para la protección y la más adecuada gestión de la propiedad industrial en nuestro país. Por supuesto, seguiremos utilizando estas vías electrónicas para hacerlo. En mi condición de director de la oficina, ustedes ya saben, lo vengo repitiendo cada semana, creo que debemos mantener y potenciar este tipo de actividades, tal y como hiciéramos antes de la pandemia, en la cual nuestra sede física de Paseo de la Castellana 75 estaba abierta para todas aquellas actividades que directa o indirectamente tuvieran relación con la propiedad industrial. Vamos a seguir haciéndolo en estos entornos virtuales hasta que encontremos una situación, en la cual podamos volver a reanudar los eventos presenciales y en los cuales estaremos más que felices de poder volver a recibir a tantas organizaciones y a tantas entidades en nuestra sede, y repito, del Paseo de la Castellana 75. Y ello es fundamentalmente porque nosotros también nos nutrimos de esta formación que nos dan las personas externas, nos nutrimos de las discusiones que nos dan estas personas externas y, por supuesto, como administración pública especializada, o diría yo altamente especializada, en este caso en la protección de la propiedad industrial, el fomento y el debate con todos los sectores interesados nos nutre mucho para que nuestros sistemas funcionen cada vez mejor. Toda esta visión proactiva puede seguirse en nuestras redes sociales, como ustedes pueden ver, hacemos mucha promoción de todas aquellas actividades relacionadas con la propiedad industrial y, por supuesto, hacemos mucha promoción de nuestras actividades. Centrándonos ya en el tema que nos ocupa hoy, uno de los aspectos que recogen todas las legislaciones de patentes del mundo es el relativo a una prerrogativa, que es la prerrogativa estatal para preservar y regular la explotación o divulgación de aquellas invenciones que puedan ser de un interés esencial o estratégico para el propio Estado. Hoy trataremos las distintas peculiaridades que concurren en las invenciones que puedan resultar de interés para la defensa o la seguridad nacional. Nuestra ley de patentes, la ley 24/2015, dedica su título 11 a las patentes de interés para la defensa nacional, que se desarrolla en los artículos 111 a 115 de dicha ley. El artículo 111 establece ya que el contenido de todas, y subrayo el todas, las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde su fecha de presentación. Antes de que finalice esta fecha de presentación, la OEPM prorrogará este plazo hasta 4 meses cuando se estime que la invención pueda ser de interés para la defensa nacional. Es decir, la ley otorga, por tanto, a la OEPM la responsabilidad de valorar el contenido técnico de todas las solicitudes de patentes en un plazo que, pudiéramos decir, es relativamente corto, de forma que si se observa que la solicitud pudiera resultar de interés para la defensa nacional, la OEPM notificará la prórroga al solicitante y pondrá inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la solicitud de la patente presentada. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, además, el Ministerio de Defensa exigirá a la OEPM para que antes del plazo de 4 meses desde la fecha de presentación decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante. Es decir, nos encontramos ante un caso en el cual se produce una cooperación entre dos administraciones públicas distintas, como es la Oficina Española de Patentes y Marcas, que como ustedes saben depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el Ministerio de Defensa, cuando en el ámbito competencial de la Oficina Española de Patentes y Marcas entre una solicitud de patente que pueda tener relevancia para la defensa nacional. La ley de patentes incluye además una referencia en su artículo 111, apartado sexto, a las patentes declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte y que se presenten en España reivindicando el derecho de prioridad.
Dichas patentes se mantendrán en secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el país que así lo declaró. Esta disposición deriva del acuerdo de la OTAN para la salvaguarda mutua del secreto de las invenciones relativas a la defensa, respecto de las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes, que data del 21 de septiembre de 1960 y que entró en vigor en España con ocasión de la incorporación de nuestro país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que, de acuerdo con el Boletín Oficial del Estado, el 10 de septiembre de 1987. Si el Ministerio de Defensa considerase que la solicitud de patente resulta de interés para la defensa nacional, lo comunicaría a la OEPM, desde donde aplicamos a dicha solicitud un régimen de secreto. Mediante dicho régimen se realiza una tramitación similar a la del resto de patentes, con una salvedad. No va a divulgarse ni va a publicarse nada de dicha patente, con excepción de la información de los distintos trámites que sea necesario comunicar en exclusiva al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o a su representante. Las patentes secretas, denominándolas así, siguen, por tanto, su tramitación y su concesión normal, pero no se sabrá nada de ellas hasta que se haya levantado el régimen secreto y se publiquen todos los detalles de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Por ejemplo, si la patente hubiese superado todos los trámites y hubiese sido concedida en secreto, solamente se abriría el correspondiente plazo para formular oposición a la concesión de la patente cuando se haya desclasificado y se publique la concesión en el BOPI. Es decir, lo que teóricamente puede ocurrir pasados varios años, puesto que el régimen secreto no tiene establecido un límite temporal en nuestra legislación. Los mismos principios de revisión del contenido de la solicitud se aplican tanto para las solicitudes de patentes europeas como para las internacionales dentro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, dentro del PCT, y que se presentan ante la OEPM en su calidad de oficina receptora para estos dos convenios internacionales. Hay que hacer notar que los dos convenios internacionales contemplan que la tramitación de solicitudes de patentes presentadas en los distintos países pueda estar limitada o regulada por disposiciones internas relativas precisamente a la seguridad nacional o al secreto en mor del interés del Estado. En este sentido, el artículo 77.2 del Convenio de la Patente Europea indica que no se transmitirá a la Oficina Europea de Patentes la solicitud de patente europea cuyo objeto haya sido puesto bajo secreto, y la correspondiente regla 37.1 de su reglamento indica que el Servicio Central de la Propiedad Industrial de los Estados contratantes transmitirá las solicitudes de patente europea a la Oficina Europea de Patentes en el plazo más breve que sea compatible con su legislación nacional en materia de secreto de las invenciones en interés del Estado y adoptará todas las medidas adecuadas para garantizar precisamente la transmisión de dichas solicitudes. En el ámbito internacional, permítame decirles que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en su artículo 27.8, indica que no podrá interpretarse ninguna disposición del presente tratado ni de su reglamento en el sentido de que limite la libertad de cualquier Estado contratante de aplicar las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional o limitar el derecho de sus propios domiciliados o nacionales a presentar solicitudes internacionales con el fin de proteger los intereses económicos generales en ese Estado. Es decir, la cláusula de la soberanía nacional y del interés nacional está muy presente, como ven, en la normativa internacional también en materia de patentes. Esta cobertura legal internacional tiene su reflejo en nuestra legislación nacional. Como hemos dicho, en el caso de la patente europea, ya el artículo 152.4 de nuestra ley de patentes, se refiere a la presentación de solicitudes de patente europea en España, indica que la OEPM, con objeto de examinar si una invención es de interés para la defensa nacional y para aquellas solicitudes de patente europea que no reivindiquen prioridad en el depósito anterior en España, podrá solicitar una traducción completa al español, ampliando, por tanto, el requerimiento mínimo habitual de título y resumen en lengua castellana. Esta traducción completa a la patente debe presentarse en el plazo de un mes y la OEPM la remitirá a su vez, de nuevo, al Ministerio de Defensa para su evaluación. En el caso de que la invención resulte de interés, la OEPM decretará la tramitación secreta y, de acuerdo con la regla 37.1b del Reglamento de Ejecución del Convenio de la Patente Europea, comunicará a la Oficina Europea de Patentes que no transmitirá la solicitud de patente europea por haber sido declarada secreta. En el caso de las solicitudes internacionales en calidad de oficina receptora del PCT, se aplican los mismos principios que para las patentes europeas, aunque en este caso, dado que la solicitud solo puede presentarse en español, no va a requerirse ninguna traducción adicional, como se pueden imaginar. Si una patente tramitada bajo la manta del PCT se considera de interés para la defensa nacional, no se tramitará como PCT y podrá ser transformada en una solicitud nacional. Lógicamente, como ustedes pueden imaginar, estos trámites no se aplican ni en la patente europea ni en la patente PCT cuando cualquiera de ellas reivindique una solicitud nacional anterior cuyo contenido o tramitación no mantenga ya en régimen de secreto en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esto es lógico, como pueden imaginar.
Para reforzar la importancia de la revisión previa a toda solicitud, establecida, como hemos dicho ya, por nuestra Ley de Patentes en el artículo 115, se exige que, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, no podrá solicitarse la patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la OEPM. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional, salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente. Es decir, aquí lo que se trata de hacer es de prever una cláusula que permita cerrar el sistema de una manera coherente. El artículo 115.2 indica que, una vez solicitada la autorización, en el caso de que la invención no sea del interés para la defensa nacional y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en los convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la OEPM se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándola a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización, en este caso, se entiende concedida si, transcurrido dicho plazo, la OEPM no se hubiese pronunciado al respecto, es decir, estaríamos ante un caso de silencio administrativo de carácter positivo o estimatorio. Es decir, la Ley de Patentes incorporó un nuevo procedimiento, la Ley de Patentes de 2015, que, como ustedes saben, entró en vigor el 1 de abril de 2017, incorporó en vigor un nuevo procedimiento en el cual la OEPM es competente para valorar el interés para la defensa sin tener que presentar una solicitud de patente, por el que, en el caso de que no resulte de interés, da vía libre a los solicitantes para presentar el primer depósito en el extranjero. El cumplimiento del trámite de autorización ante la OEPM, cuando se pretende solicitar un primer depósito en el extranjero, es imperativo, pues en caso de no realizarlo, hay una consecuencia establecida por la ley. La patente, una vez tramitada internacionalmente y tal y como estipulan los artículos 152.2, 163.2, tanto las patentes europeas como las patentes tramitadas bajo el ámbito PCT en fase nacional no surtirán efectos en España si no se respeta lo establecido en el título 11. En definitiva, y por ser prácticos, es obligatorio presentar en nuestro país la primera solicitud de patente, sea esta nacional, sea un modelo de utilidad, sea una patente europea o sea una patente internacional a tramitar bajo los procedimientos del PCT respecto de aquellas invenciones que hayan sido realizadas en España. En este contexto, sería obligatorio presentar en España la primera solicitud de patente cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España, ya que la Ley de Patentes presume, salvo prueba en contrario, que la invención se ha realizado en España. Este sería el caso, por ejemplo, cuando tanto el solicitante o los solicitantes como el inventor o los inventores tuvieran su domicilio, sede social o residencia habitual en España. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que todas las solicitudes de patente son secretas durante el mes siguiente a su presentación con el objetivo de discriminar si el objeto de la solicitud de patente afecta a los intereses de la defensa nacional. Sin embargo, esto solo ocurre en un porcentaje muy bajo de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad. Normalmente, este examen se realiza al tiempo que se realiza la admisión a trámite, por lo que en la comunicación indicando la fecha de presentación ya se indica al solicitante si la invención objeto de la solicitud está o no afectada por las disposiciones de la Ley de Patentes relativas a las patentes de interés para la defensa nacional. El motivo por el que, aunque todas las invenciones realizadas en España se someten a inspección por parte de la OEPM, la ley haya permitido presentar un primer depósito en el extranjero previa petición de autorización, ha sido pretender, al fin y al cabo, un equilibrio entre el interés de la defensa nacional con una estrategia de propiedad industrial de algunas empresas, normalmente grandes y con recursos suficientes, que enfocan sus primeras presentaciones en el extranjero. A tal propósito, conforme al apartado 2 del artículo 50 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes, para evaluar si la invención interesa a la defensa nacional y, en consecuencia, poder autorizar una primera presentación en el extranjero, es necesario que el solicitante aporte una copia de la solicitud con reivindicaciones, descripción y dibujos, tal y como pretende presentarla en el extranjero, y que, además, aporte la traducción al español de toda la documentación. La petición de autorización debe realizarse rellenando un formulario disponible y tanto este como la documentación aneja pueden presentarse por cualquiera de los medios aceptados por esta oficina para la presentación de solicitudes. La documentación indicada, como pueden imaginarse, podrá igualmente presentarse en condiciones de secreto por correo electrónico dirigido personalmente a funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas acreditados para su tramitación por el Ministerio de Defensa. En este sentido, nosotros aconsejamos contactar telefónicamente con carácter previo. En caso, como ya hemos dicho, suele ocurrir, la invención no sea de interés para la defensa nacional y su presentación en España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por nuestro país, la OEPM autorizará la presentación de la solicitud en el extranjero y así se lo comunicará al solicitante en el plazo máximo de un mes. En este sentido, la autorización se entiende concedida ante la ausencia de comunicación. Como hemos dicho anteriormente, se trata de un silencio administrativo de carácter positivo o, más bien dicho, de carácter estimatorio. El plazo del silencio del artículo 115 de la ley solo aplica para el supuesto de la invención no interesa a la defensa nacional.
Para determinar, por tanto, si es necesario solicitar autorización de la OEPM a la hora de realizar una primera presentación de la solicitud de patente en el extranjero, se deberá atender tanto al Estado donde tenga fijado su domicilio el solicitante o los solicitantes, como a los convenios suscritos por España en materia de defensa con el Estado de que se trate. Los principales convenios suscritos por España en esta materia son el Acuerdo OTAN para la salvaguarda mutua del secreto de las invenciones relativas a la defensa respecto de las cuales se haya presentado solicitudes de patentes, al que ya se ha hecho referencia anteriormente, así como el Acuerdo Marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y el funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Farnborough. Pues bien, en cumplimiento de los compromisos asumidos por España en el ámbito de la OTAN, si todos los solicitantes tuvieran su domicilio, sede social o residencia habitual en un país miembro de la OTAN o que fuera parte del Acuerdo de Farnborough, no sería necesario solicitar autorización. En este caso, es decir, en caso contrario, si alguno de los solicitantes no tuviera domicilio, sede social o residencia habitual en estos territorios, sí será necesario pedir autorización para presentar solicitud de patente como primer depósito en el extranjero. Quiero hacer especial referencia a una de las consecuencias de una patente secreta, que es la consecuencia penal. Y es que una de las consecuencias de que se decrete la tramitación secreta de una solicitud de patente o de un modelo de utilidad es que el titular o inventor no podrá ni revelar ni divulgar el contenido objeto de la invención hasta que no se levante dicho secreto, con riesgo de incurrir en un ilícito penal si por ello se pusiera en peligro la defensa nacional, y tampoco puede presentar para la misma invención otras solicitudes de protección bajo una modalidad de propiedad industrial en el extranjero, salvo que medie autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, como compensación a la declaración de una patente como secreta, se establece que el titular no tiene que abonar las tasas anuales. Además, el titular puede reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que la patente se mantuvo secreta. La compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, se fija por acuerdo entre las partes y en caso de discrepancia habrá de fijarse judicialmente teniendo en cuenta la relevancia, la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre protección de la misma. No obstante, si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, éste perderá derecho a la compensación sin perjuicio, por supuesto, de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar. El Código Penal lo ilustra. El Código Penal, por tanto, ilustra claramente lo importante que es mantener el secreto y no divulgar las invenciones de interés para la defensa nacional. Así, el artículo 277 del Código Penal indica que será castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional. Es decir, como hemos dicho, deben de darse una serie de elementos, todos tienen que probarse relacionados con el daño a la defensa nacional. En conclusión, desde la OEPM queremos atender a esta demanda de información que recibimos continuamente, sobre todo desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015, en lo que se refiere a patentes relacionadas con la seguridad nacional y a los nuevos procedimientos instaurados, como por ejemplo la autorización previa a presentar una patente en el extranjero. Son importantes los muchos aspectos legales que deben ser tenidos en cuenta por los titulares y los inventores que no se vean perjudicados por una mala práctica nacional e internacional. Por ello es esencial que se mantengan informados y de ahí la relevancia de esta mesa redonda. En definitiva, pretendemos por medio de esta práctica y por medio de esta mesa redonda, que ya, como hemos dicho, se ha convertido en habitual que las vengamos celebrando sobre materias objeto de interés, divulgar los condicionantes y requisitos que el marco jurídico permite para las invenciones que se desarrollan en el campo de la defensa. Para el seminario de hoy, dedicado a las invenciones de interés para la defensa, contamos con 3 ponentes, funcionarios todos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como podrán comprobar después con una gran experiencia sobre la materia y que van a compartir con nosotros su visión y conocimiento sobre el asunto. Cada uno de ellos disertará sobre distintos enfoques y facetas que nos mostrarán un panorama completo del asunto. En primer lugar, intervendrá Javier Vera Arroa, consejero técnico de la Unidad de Apoyo a la Dirección de la OEPM, funcionario de la Oficina Española de Patentes y Marcas desde 1995, cuya oficina ha desempeñado funciones que van desde examinador de patentes hasta director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y desempeñó actividad profesional en el sector aeroespacial antes de ingresar en la OEPM. Su disertación versará sobre aspectos internacionales y las distintas formas en que se relacionan en el mundo los derechos y la propiedad industrial y las invenciones relacionadas con la defensa. Posteriormente intervendrá Luis Sanz Tejedor, jefe del área de patentes de mecánica aplicada de la OEPM,
titulado ingeniero forestal, ingeniero rural por la UPM, con experiencia profesional en el sector privado y funcionario de la oficina desde el año 2001. Es vocal en la Comisión Interministerial de Seguimiento del Protocolo de Colaboración del Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, por tanto conoce muy bien la tramitación de estas patentes, y Luis enfocará su presentación hacia los aspectos industriales, las tecnologías de doble uso y la industria nacional de defensa en relación con las patentes. Por último, nos hablará Leopoldo Belda Soriano, jefe de área de patentes de mecánica general y construcción de la OEPM, ingeniero industrial y funcionario de la oficina desde 1997, que trabajó durante sus 10 primeros años como examinador de patentes y representa en la actualidad a la OEPM en diversos foros internacionales, tanto en el ámbito de la Oficina Europea de Patentes como en el ámbito de la Organización Mundial para la Propiedad Industrial e Intelectual. Él nos revelará algunos ejemplos, curiosidades de la aplicación práctica de la clasificación y desclasificación de documentos de patente de interés para la defensa en el ámbito nacional e internacional, por supuesto siempre en cumplimiento del deber de sigilo que corresponde a estas materias. A los tres les agradezco mucho la colaboración con, en este caso, esta actividad de su oficina, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la rauda respuesta para participar en esta mesa redonda que se inicia en el formato de videoconferencia realizada entre los ponentes y que, como nuestros usuarios habituales saben, se retransmite mediante streaming para que pueda ser seguida desde el exterior. Igualmente, como ya he dicho anteriormente, el vídeo grabado se subirá al canal de YouTube de la OEPM para todo aquel que desee consultarlo. Concluyo esta presentación agradeciendo a todos, tanto a los ponentes, que ya les he agradecido, como a todas las personas que nos acompañan cada jueves en nuestras intervenciones, agradeciendo, por supuesto, vuestra atención con la seguridad de que vamos a disfrutar de las siguientes ponencias. A continuación, cedo las palabras a Javier Vera para su primera ponencia, que se encargará, además, de la moderación del resto del seminario. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Buenos días. Dentro de este interesante tema de las invenciones y su relación con la defensa o la seguridad nacional, en mi intervención quisiera exponer cuál es el panorama internacional que existe y algunos aspectos comunes o específicos. En general, en la mayoría de países, dentro de su legislación nacional, se establecen limitaciones cuando las invenciones están relacionadas con aspectos de la defensa. Su objetivo es salvaguardar su seguridad nacional. Las limitaciones que se aplican consisten fundamentalmente en evitar la publicación y difusión del contenido de la invención, lo que implica también, en consecuencia, la prohibición de presentar solicitudes de patentes ante otros países. Por regla general, las limitaciones se aplican a personas, nacionales o residentes en el estado en cuestión, pero también a las invenciones que se hayan producido dentro del país, aunque no hayan sido realizadas por nacionales o residentes. Igualmente es generalizado en el mundo que un solicitante está autorizado a presentar solicitudes ante otra oficina extranjera si antes ha presentado una solicitud para la misma invención en la oficina nacional correspondiente, con suficiente antelación, y los plazos varían de una oficina a otra, y no ha recibido un aviso de seguridad en el que se le indique que no debe presentar dicha solicitud en otra oficina. También podría presentar la solicitud en el extranjero si el solicitante ha pedido autorización expresamente y ésta se le ha concedido. En la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, se avisa que en el caso que una solicitud de patente está pendiente de autorización en el país correspondiente y se quiera extender la patente mediante el PCT, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, no se utiliza el sistema electrónico de presentación de solicitudes EPCT para preparar la solicitud internacional, puesto que los datos en borrador quedan registrados en servidores administrados por la OMPI y no en el ordenador del solicitante ni en los servidores de la Oficina Nacional correspondiente, por lo que potencialmente perdería el requisito de confidencialidad exigido en la mayoría de legislaciones por ser un servidor internacional situado fuera del país. Veremos que en muchas legislaciones se previene de utilizar sistemas de presentación electrónico para este tipo de invenciones. Por lo que he comentado, la legislación en España sobre la materia en general está armonizada con lo que puede ser la regla común. Sin embargo, algo que resultaría de fácil aplicación en el caso de que hubiese un único inventor, se complica cuando el número de inventores aumenta y, sobre todo, cuando son de distinta nacionalidad. Este hecho no debe resultar extraño en un mundo donde hay empresas multinacionales con centros de trabajo e investigación en distintos países, o incluso en proyectos internacionales de defensa, por ejemplo, el desarrollo de nuevos aviones militares, que su complejidad y costo requiere la colaboración de varios países. La situación en estos casos es compleja, y los titulares de los derechos deben preparar una estrategia adecuada cuando hay que decidir en qué país se presenta la primera solicitud de patente. Otro obstáculo
es que tampoco existe una homogeneidad completa en las invenciones que afectan a la seguridad nacional. Mientras algunos países solo imponen restricciones sobre invenciones con importancia nuclear o militar, como es el caso de España, en otros, sin embargo, la restricción afecta a cualquier invención, por ejemplo, cuando pueda ser considerada un secreto de Estado. Analizaré a continuación los casos de algunos países significativos, bien porque están en nuestro entorno o porque pertenecen a los mismos tratados militares, o bien porque son relevantes tanto en la producción de invenciones como en el campo de la defensa. Los países los expondré por su posición geográfica, empezando desde Occidente hasta Oriente, y son los que he seleccionado para esta presentación: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, la Federación Rusa, Corea del Sur y China. Empezaré con Estados Unidos. Imponer secretos a las invenciones se ha contemplado desde los inicios de la regulación de patente en los Estados Unidos, en el siglo XIX. Acercándonos un poco más a nuestro tiempo, la Ley de Secreto de Invenciones de 1951 requiere que el Gobierno imponga órdenes de secreto sobre ciertas solicitudes de patente que contienen información sensible, restringiendo así la divulgación de la invención y reteniendo la concesión de una patente. Este requisito puede imponerse incluso cuando la invención se genera y es propiedad exclusiva de un individuo o empresa privada sin el patrocinio o el apoyo del Gobierno. La aplicación del secreto de determinadas invenciones y la retención de la patente está contemplado en el título 35 del Código de los Estados Unidos, el USC, relativo a la Ley de Patentes, en sus artículos 181 y 184 a 188. El artículo 181 contempla el establecimiento del secreto y la retención de la invención cuando ésta pueda ser perjudicial para la seguridad nacional. Fíjense que cómo varía ligeramente la definición de cuál es el concepto sobre el que se aplican estas patentes secretas. Y se denegaría la publicación tanto de la solicitud como de la concesión de la patente. Se distinguen dos supuestos distintos. El primero, que es, por cierto, el más común, aunque el otro tampoco es menos común, pero este es el que más frecuentemente se ocurre, es que el gobierno de los Estados Unidos ya tenga un interés en la propiedad. Es decir, que alguna agencia gubernamental ya haya participado en su desarrollo o financiación y que dicha agencia ya considere que la invención pueda afectar a la seguridad nacional. En este caso, en el momento de la solicitud de patente, dicha agencia lo comunica a la Oficina de Patentes, quien dictamina el pase de la solicitud de patente a régimen secreto. Los documentos clasificados de seguridad nacional presentados ante la Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas, la USPTO, deben llevarse personalmente o enviarse por canales de seguridad confidenciales o rutas electrónicas encriptadas autorizadas. El segundo supuesto se refiere a invenciones en las que el Gobierno no ha tenido una participación previa y que, por lo tanto, se detectan cuando se presentan ante la Oficina de Patentes. En este segundo caso, la propia oficina es quien tiene el cometido de detectarlo, por lo que se somete a revisión a todas las solicitudes de patentes que se presentan, incluyendo las internacionales del PCT. Pasar este trámite es imprescindible para que las solicitudes puedan continuar su proceso. Aquellas que potencialmente pudieran afectar a la seguridad nacional se remiten a una de las agencias apropiadas que tuvieran la competencia específica, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, la Comisión de Energía Atómica o la NASA, por decir algunas, para su inspección y dictamen sobre las restricciones sobre la divulgación del tema en cuestión. Resultado del cual, y en su caso, podría declararse secreta la solicitud de patente y se retendría la publicación o la concesión de la patente por el periodo que requiera el interés nacional. El artículo 183 habilita la capacidad de determinar una compensación justa derivada de los perjuicios causados a los solicitantes de patentes cuyo régimen se haya sometido bajo una orden de secreto. La selección inicial en la USPTO se realiza solo por un personal especializado designado al efecto. Sin embargo, es responsabilidad de todos los examinadores de patentes estar atentos a tecnologías sensibles, ya sea en la presentación original o posteriormente introducido, por ejemplo, mediante una modificación. Si se detecta, debe interrumpirse el procedimiento normal e iniciarse la correspondiente valoración de seguridad nacional, tal y como se ha indicado anteriormente. Las solicitudes presentadas en un idioma distinto del inglés también se examinan en virtud de estas disposiciones y es posible que el solicitante deba proporcionar al menos un resumen en inglés de la información contenida en la solicitud de patente para fines de valoración. Las solicitudes de patentes declaradas secretas desaparecen de la base de datos de imágenes de la USPTO
y solo se tramitan en papel. Cuando se quiere hacer consultas de seguimiento, aparece un código específico indicando que dicho número de solicitud está bajo orden de secreto. La puesta en secreto y retención debe renovarse por la USPTO tras consulta con la agencia gubernamental involucrada, al año de la fecha de presentación y posteriormente por periodos adicionales de un año. En caso de guerra o emergencia nacional, los periodos pueden alargarse más tiempo. Voy a compartir un cuadro. Al final del año 2019 había 5.878 órdenes de secreto en vigor en los Estados Unidos, un número que va creciendo año a año. Es importante, pues, quizá destacar de este cuadro, pues ver que las nuevas órdenes de secreto impuestas pues tienen un número importante cada año y las que se van quitando son, digamos, inferiores y por eso el número total asciende. De estas nuevas órdenes de secreto, no pocas, no es la mayoría, pero puede rondar del orden entre 15 o 20 órdenes de secreto impuestas, pertenecen a titulares que no pertenecen a estas agencias gubernamentales. O sea que hay un porcentaje también, relativamente no es muy grande, pero están ahí, de solicitantes de este tipo. Y entonces el siguiente país que voy a hablar es el Reino Unido. En el caso del Reino Unido, las restricciones se aplican a las solicitudes relacionadas con tecnologías militares o cuya publicación pudiera perjudicar a la seguridad nacional o pública. En la Oficina de Propiedad Intelectual, la IPO, se realiza el llamado Defense Vetting o examen de defensa a todas las solicitudes de patentes presentadas ante la IPO, que se verifican para identificar aquellas que pueden ser de interés para la seguridad nacional o la seguridad pública. Se examinan las solicitudes nacionales, las patentes europeas y las internacionales del PCT. El plazo de notificación es de 6 semanas y el secreto solo puede levantarse después de que el Ministerio de Defensa haya inspeccionado la solicitud. La Oficina Británica ha publicado una guía de los campos y tecnologías relacionados con tecnologías militares o cuya publicación pudiera perjudicar la seguridad nacional o pública, de acuerdo con la sección 22 de la Ley de Patentes de 2004. En la lista se observan campos técnicos como energía atómica, guerra antisubmarina, aeronaves y helicópteros militares, blindajes, aleaciones y recubrimientos, camuflaje, encriptación, explosivos, armamento y un largo etcétera. Decía que, no obstante, y para el caso de solicitudes que ya se conoce con anterioridad que van a estar sujetas a un régimen de secreto, por ejemplo, cuando un departamento gubernamental requiere el secreto, o en el caso de solicitudes de patentes relacionadas con un contrato gubernamental clasificado, e igualmente cuando provienen de un gobierno extranjero en virtud de tratados internacionales, por ejemplo la OTAN, la Ley de Patentes británica contempla que se presenten directamente en persona en una de las oficinas de la IPO, con la condición de secreto, excluyéndolas de la presentación electrónica. De esta forma, tienen una tramitación distinta ya desde el principio y no se exponen a un procedimiento general que puede ser más vulnerable. La solicitud secreta sigue la tramitación normal, pero sin publicarse. No se concederá hasta que el Ministerio de Defensa levante el secreto. La ley prohíbe tanto la divulgación del contenido como la presentación de solicitudes equivalentes en el extranjero, a menos que la oficina otorgue un permiso. Voy a pasar a comentar el caso de Francia. En Francia, el Código de la Propiedad Intelectual contempla los requisitos para las invenciones de interés para la defensa nacional en los artículos L612-8 en adelante. En primer lugar, la ley habilita al Ministerio de Defensa a conocer con carácter confidencial todas las solicitudes de patente, incluidas las internacionales del PCT, presentadas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI, con el objeto de valorar su interés para la defensa nacional. Para tal propósito, todas las invenciones que sean objeto de solicitudes de patente no podrán divulgarse ni trabajarse libremente hasta que se haya concedido una autorización a tal efecto. Durante ese periodo, las solicitudes no pueden hacerse públicas. La autorización será automática al expirar el periodo, que es de 5 meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Las autorizaciones serán otorgadas por el Ministerio responsable de la Propiedad Industrial, previa opinión del Ministerio de Defensa. Antes de transcurridos 5 meses, las prohibiciones previstas podrán ampliarse a solicitud del Ministerio de Defensa por un periodo renovable de 1 año. Las prohibiciones pueden levantarse en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento.
Cuando se haya prorrogado una prohibición, el titular de la solicitud de patente tendrá derecho a una compensación proporcional a la pérdida incurrida. Las solicitudes internacionales del PCT presentadas por personas físicas o jurídicas que tengan su lugar de residencia o negocio en Francia deben presentarse ante el INPI, que actuará como oficina receptora del PCT, cuando no se reclame la prioridad de una presentación anterior en Francia. Si el Ministerio de Defensa considera que una solicitud internacional es de interés para la defensa nacional, la solicitud no se transmitirá a la oficina internacional del PCT. Se establecen penas de prisión de hasta 5 años cuando una persona a sabiendas infrinja alguna de las prohibiciones previstas al respecto. Voy a pasar a Alemania. En Alemania, la condición de secreto se otorga a una solicitud de patente cuando el contenido de esta se le considera un secreto de Estado. Fíjense en esta variación en la definición, secreto de Estado, según establece la sección 93 del Código Penal. En dicha sección 93.1 se indica que secretos de Estado son hechos, objetos o conocimientos que solo son accesibles a un reducido círculo de personas y que deben ser mantenidos en secreto ante una potencia externa para prevenir el peligro de una grave desventaja para la seguridad de la República Federal Alemana. Sin embargo, el apartado 2, y es muy importante este apartado 2 de dicha sección, matiza que no son secretos de Estado, entre otros, los hechos que contravienen el orden fundamental libre democrático. Es decir, la legislación alemana considera los secretos de Estado exclusivamente aquellos actos que pueden resultar perjudiciales contra la seguridad nacional. Dentro de la ley de patentes alemana, los artículos 50 al 55 son los que regulan esta situación. Así, el artículo 50 de dicha ley establece que la Oficina de Patentes ordenará de oficio que no se realice ninguna publicación de una solicitud de patente cuyo contenido se considere un secreto de Estado. Y esta situación se mantendrá hasta que cesen los motivos pertinentes. Anualmente se examinarán si continúan existiendo los fundamentos que causaron esta situación, pero en cualquier caso, antes de cancelar una orden de secreto, se escuchará a la máxima autoridad federal competente. Estas regulaciones se aplican igualmente a las invenciones que hayan sido mantenidas en secreto por un país extranjero por razones de defensa nacional y hayan sido confiadas al gobierno federal con su consentimiento, por ejemplo, en virtud del acuerdo antes mencionado por el director de la OIPM de Farnborough, del que Alemania también forma parte, al igual que España. El artículo 52 de la Ley de Patentes alemana indica que una solicitud de patente que contenga un secreto de Estado solo podrá presentarse fuera del territorio con el consentimiento por escrito de la máxima autoridad federal competente. El castigo por incumplimiento de este precepto es muy severo, con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Si transcurridos 4 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, la oficina no ha notificado que el contenido de la solicitud de patente no se le considera secreto de Estado, la invención no necesita mantenerse en secreto por parte de los titulares. Si por el contrario se declara secreta, la patente se inscribirá en un registro especial. Los titulares de patentes que se mantengan en secreto se ven obligados a abstenerse de utilizar o explotar dichas invenciones, por lo que tendrán derecho a reclamar una indemnización por los perjuicios ocasionados, teniendo en cuenta en particular la situación financiera de la parte perjudicada, los gastos incurridos o los beneficios dejados de percibir. Sin embargo, la reclamación no se puede hacer valer hasta después de la concesión de la patente. Voy a pasar a Rusia. En la Federación de Rusia, la regulación está contemplada dentro de su Código Civil en el artículo 1395, que se refiere a invenciones realizadas en el país de las que se pretende presentar una patente en estados extranjeros o en organismos internacionales. Solo puede presentarse después de transcurrir un plazo de 6 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente ante la Oficina Nacional Rusa de Propiedad Intelectual. Si dentro de ese plazo no se ha notificado al solicitante que la invención contiene información que constituya un secreto de Estado, se puede extender internacionalmente antes de los 6 meses si la oficina ha verificado que no lo constituye. Es importante también que Rusia aplica el concepto de secreto de Estado. Según la ley rusa sobre el secreto de Estado, se considera secreto de Estado a toda información que proteja al Estado en el ámbito ya sea de la política, la economía, la defensa, la inteligencia u otras áreas susceptibles de causarle daños. Es decir, en Rusia, los campos que pueden ser susceptibles de ser secreto de Estado se extienden mucho más allá de las invenciones de defensa que conocemos en nuestro entorno europeo. No existe ninguna guía detallada o fuente de información para que pueda valorarse qué es un secreto de Estado en Rusia.
Los límites no están del todo claros y los parámetros los perfila la resolución dictada por su Tribunal Constitucional dentro de las líneas establecidas en la Ley sobre el Secreto de Estado. Hablaré ahora de la República de Corea del Sur. Las situaciones de las invenciones de interés para la defensa nacional en Corea se contemplan en su Ley de Patentes, el artículo 41. Si una invención se considera necesaria para la defensa nacional, el Gobierno puede ordenar a un inventor solicitante o su agente que no presente una solicitud de patente para dicha invención en oficinas de patentes extranjeras y que mantenga la confidencialidad de dicha invención, salvo que haya obtenido un permiso previo del Gobierno. Igualmente, puede rechazar la concesión de una patente y, en casos extremos, como en tiempos de guerra, puede expropiar el derecho a obtener una patente para ello. En estos casos, el Gobierno pagará una compensación razonable por la pérdida que surja de mantener el secreto de la invención. La sanción que establece la Ley de Patentes de Corea por infringir estos preceptos es la pérdida del derecho de la patente. En China, pasaré a China, el artículo 4 de su Ley de Patentes indica que cuando la creación de una invención para cuya patente se presenta una solicitud implique la seguridad nacional u otros intereses importantes del Estado y sea necesario mantener la confidencialidad, la solicitud se tramitará de conformidad con las reglamentaciones pertinentes del Estado. En el mismo sentido, el artículo 20 indica que antes de solicitar cualquier patente en un país extranjero de una invención realizada en China, deberá presentarse previamente a las autoridades para un examen de confidencialidad. Si se contraviene este precepto, se pierden los derechos de la patente en China. El reglamento correspondiente, sobre los artículos 8 y 9, lo desarrolla indicando que cualquiera que pretenda presentar una solicitud de patente en un país extranjero para una invención o modelo de utilidad fabricado en China, deberá solicitar un examen de confidencialidad realizado por el Departamento de Administración de Patentes del Consejo de Estado. Observamos que en China la materia se extiende no solo al ámbito de la defensa o seguridad nacional, sino a cualquier interés importante del Estado que deja abiertas muchas posibilidades al no estar contemplado específicamente en la norma. De la misma manera, se exige un examen de confidencialidad previo a internacionalizar cualquier invención. Como conclusión diré que a la vista de la situación de estos países significativos nos encontramos con que la exigencia de preservar las invenciones que puedan afectar a la seguridad nacional es un tema generalizado y que los países lo toman con muchísimo rigor. Hay bastante homogeneidad en cuanto a que las legislaciones siempre contemplan esta situación, aunque resulta llamativo cómo, dependiendo de los países, se invoca a la seguridad nacional, defensa nacional y en otros casos a evitar la difusión de secretos de Estado. En muchos países se procede a analizar la totalidad de solicitudes presentadas en la oficina de patentes, al objeto de discriminar si su objeto afecta a los intereses para la defensa nacional y en cualquier caso se suele contar con el apoyo del Ministerio de Defensa. El incumplimiento tanto de divulgar la invención como de no presentar la primera solicitud en el país se castiga con una gama de penas que van desde la pérdida de la patente, multas y hasta importantes sanciones penales. La duración de este trámite depende del país y puede variar entre varias semanas o algunos meses y hasta que no finaliza este periodo. El inventor no puede proteger su invención en el extranjero. Sin embargo, en muchos países es posible pedir una autorización o licencia para poder presentar la solicitud de patente en otro país antes que acabe este periodo legal que ocurre en España. Bueno, muchas gracias. Con esto pues acabo mi presentación y bueno, pues vamos a continuar y como antes ha comentado el director de la oficina, que ha tenido que ausentarse porque tiene que atender otros asuntos, voy a continuar moderando yo esta mesa redonda en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. A continuación va a intervenir Luis Sanz Tejedor, quien es jefe de área de patentes de mecánica aplicada y, como ya se ha comentado, es vocal en la Comisión Interministerial de Seguimiento del Protocolo de Colaboración Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria. Pues cuando quieras, adelante, Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, por la invitación a participar en esta edición, en este webinar sobre tecnologías de doble uso. También gracias a todos ustedes por su atención. La verdad que se me hace un poco extraño hablar a un público que no veo. Yo soy más de teatro que de cine, pero bueno, espero que les resulte interesante mi intervención. Javier nos ha hablado sobre los procedimientos en distintos países, pero yo me voy a centrar más en los aspectos industriales y en esa interacción civil-militar de la industria, ¿no? Esas dos patas que como si fuera el gato de Schrödinger, ¿no? Sin restarle complejidad a otros sectores y a otros ámbitos industriales y tecnológicos, este que abordamos hoy es especialmente complejo. Tiene un fuerte componente institucional al tratarse de un sector estratégico muy regulado. El Ministerio de Defensa en España y en general en todos los países es el promotor de muchos de los desarrollos.
hay pocos actores en el mercado. Se podría considerar un mercado incluso cautivo, porque está muy condicionado precisamente por esas estrategias de defensa. Las tecnologías de doble uso se pueden usar tanto en el ámbito militar como en el civil, aunque habitualmente tienen una pata más desarrollada que la otra, ¿no? Pero siempre hay un flujo de información y conocimiento en ambos sentidos. Es como si fuera una membrana osmótica donde el conocimiento pasa de un lado a otro, de la parte civil a la parte militar, de manera que a veces es difícil separarlos claramente. Desde un punto de vista más amplio, son tecnologías que pueden orientarse a dos ámbitos totalmente distintos. Tengo una presentación que voy a ver si soy capaz de, que espero que sí, de compartir con todos ustedes. Bueno, bien, pues hay quien dice que nunca antes los avances tecnológicos han tenido un impacto tan grande en la seguridad. Pero permítame discrepar. A lo largo de la historia son numerosos los casos en que un pequeño cambio en la composición de un acero ha hecho caer un imperio. Mejoras en barcos de guerra, en armas. Es un caso de estudio típico, el sector industrial de la Alemania prebélica de la Segunda Guerra Mundial, que era capaz de producir el doble de aviones que se producían en Francia con una calidad, en fin, que luego llevó tristemente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe si estaríamos en este webinar sin la mejora técnica de la talla de piedras por parte del Homo sapiens frente a sus coetanos neandertales? Se dice que fue precisamente ese Homo habilis el que condujo a ese crecimiento de la especie. Si creemos en la existencia de Lao Tse, 5 siglos antes de nuestra era, ya hablaba de la necesidad de esconder las armas con sus avances técnicos a los extranjeros para no ser copiadas, e incluso se castigaba hacerlo con la pena de muerte. Me he permitido una licencia, por eso me he puesto el nombre más pequeñito, me he permitido una pequeña licencia poniendo mi nombre, pero también incluyendo que la divulgación de los secretos de la empresa debe ser protegida. El departamento de I+D tampoco debe mostrarse. Al menos, y esos secretos de ciertos desarrollos se deberán publicar o divulgar cuando se considere oportuno. Es decir, si en el caso de una patente, cuando se solicite la patente o el modelo de utilidad. Es un hecho constatado históricamente que después de una guerra, a pesar de la devastación que deja, se producen periodos de una expansión económica enorme y en parte son producidos por la puesta en servicio de tecnologías militares hasta en ese momento secretas que se divulgan. No estamos tan lejos de la Guerra Fría para saber de la importancia del mantenimiento en secreto del conocimiento y de los medios que se han usado para descubrirlo. Tenemos aquí aplicaciones civiles que coyunturalmente podrían llegar a ser militares, pero piensen ustedes en la película Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock. Nos ha hablado Javier sobre la divulgación de secretos de Estado y las consecuencias de su no preservación. La industria de defensa, aquí tienen la típica diapositiva de la evolución de la ciencia, la tecnología y la industria, de las distintas revoluciones. La industria de defensa no es ajena a esta cuarta revolución en la que estamos. No solo la industria, la sociedad, estamos todos cargados de sistemas ciberfísicos. No es ajena, como no puede ser de otro modo, ya que esa transversalidad que la caracteriza hace que abarque prácticamente todos los sectores industriales. Esto no es una apreciación solo mía, simplemente, después de estos años que llevo en el sector privado y en el sector público, también lo dicen otras personas, sin ir más lejos, el general comandante de las fuerzas en el Reino Unido. Esa cuarta revolución industrial transforma el modo en el que se va a desarrollar una guerra. La transformación militar se basa o se desarrollará tanto más cuanto más rápida sea la adopción y adaptación de esas tecnologías derivadas del sector civil y los métodos, y métodos también, lógicamente, y las aplicaciones de esas militares disruptivas, esas aplicaciones disruptivas, ¿no? Una lista de tecnologías militares críticas, casi todos los países tienen alguna, está sacada de los Estados Unidos. Es una lista general que engloba una infinidad de campos muy difíciles de condensar en este webinar, pero cada campo tiene además segundas derivadas, segundas opciones
que son a veces muy específicas, pero en muchos casos también transversales. Por ejemplo, un caso típico es la fabricación 3D, pues se da en todo este tipo de tecnologías, ¿no? Tenemos aquí un cuadro de interacciones de todos los agentes, de toda esa casuística. ¿De qué manera se gestiona esa dualidad civil-militar en una empresa? Pues depende de la perspectiva desde la que se mire y del plano en que nos encontremos. Esta diapositiva lo que trata es de reproducir en 2 dimensiones una realidad tridimensional, con interacciones cruzadas en varios planos. Ese uso dual de la tecnología tiene derivadas en el plano de la tecnología, de la ciencia, de la economía y, lógicamente, de la seguridad. Al igual que lo tiene la sensibilidad de la información. La información, dependiendo de lo sensible que sea esa información que estamos tratando, tiene distintas entradas en esa matriz. Un aspecto que no es posible desarrollar por su extensión en este momento es el control de exportación de armas, que no deja de ser una réplica algo más compleja, si quieren, del pensamiento que veíamos al principio de Lao Tse, con el que hemos comenzado esta intervención, pero que ha conducido a un impulso en el desarrollo normativo internacional y se han estandarizado dentro del comercio internacional una serie de normas para controlar ese comercio. Hace un tiempo compartí una charla con personas ligadas a empresas que trabajaban en el ámbito civil-militar y hablábamos acerca de la estrategia y de la necesidad de alinear la estrategia de propiedad industrial con la de la empresa. Bueno, pues parece lógico pensar que esa estrategia empresarial, si se trabaja o está en este ámbito de la técnica, debe considerar todos o muchos de estos planos. La economía aquí en un país, por poner un ejemplo, las grandes potencias industriales también son las grandes potencias militares, lo hemos visto a lo largo de la historia. Poniendo un pequeño ejemplo, tenemos multitud de aplicaciones militares, pero también del día a día. Quizá el de la Fórmula 1 sea el de menos día a día que tenemos, pero aerogeneración o fabricación de vehículos, avances en materiales, en la industria mecánica, en la electrónica, en las comunicaciones. Pongo por ejemplo el de las comunicaciones. Creemos que las comunicaciones pues son un teléfono móvil, que lo es exactamente, pero tiene una aplicación fundamental en las comunicaciones seguras en el ámbito militar e igualmente seguras en el ámbito de la banca, por ejemplo, en las transacciones financieras. Tenemos leyes de protección de datos, sobre todo en países de la OCDE, que obligan a preservar precisamente esas comunicaciones, esos datos. En la tecnología aeroespacial, si no hay un buen sistema de comunicaciones con los satélites, a pesar de que la aplicación no sea militar, pues podría llevar alguna pequeña catástrofe, hackers, en fin. ¿Cómo desligarnos del contexto geopolítico? España está inmersa, como todos, en un proceso, ya no es un proceso, estamos bien metidos dentro de la globalización en todos los aspectos de la vida. Y en el caso de la seguridad, esto es aún más claro. Como miembro de la Unión Europea, tiene esa visión y está alineada con sus políticas de defensa y de desarrollo industrial. Pero además tiene una posición estratégica en el Mediterráneo. Forma parte de la OTAN. Tenemos esa visión hacia latinoamericana, esa orientación histórica hacia Latinoamérica, y dentro del ámbito de la propiedad industrial y de las patentes que pueden afectar a la defensa, también tenemos acuerdos bilaterales en materia de patentes, como puede ser el acuerdo que se ha firmado hace 3-4 meses con Suecia. Tanto la tecnología civil como la militar comparten un marco conceptual. Si les animo a que lean el informe de la OTAN, de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la OTAN, que identifica 8 sectores
van a ser disruptivos en los próximos años. En ese marco conceptual, en un proceso de valoración, de mejora y de desarrollo, esos son el reflejo, en ambos casos, de las empresas o industrias que los producen. Aplican esos mismos principios en ambos usos, en ambos casos, porque en las empresas, las industrias no diferencian, se diferencia después en el output, en la salida. Principios como inversión, participación en consorcios de investigación, programas marco, producción de patentes. Todos esos conceptos van ligados precisamente a ese salto después, sea a la vida civil, o sea, perdón, a la industria civil o militar. No es de extrañar que si todo el marco conceptual es similar, también lo sea el producto, como decía, la tecnología, y solo cambia el mercado, el uso al que se destina. Como decía, la Oficina Técnica Científica de la OTAN ha identificado estas tecnologías disruptivas que pasarán al centro del tablero en los próximos años, donde se va a jugar este juego, y que en la actualidad hemos encontrado incluso dificultades para nombrarlas. He tratado de recogerlas aquí con la definición que recoge, porque en algunos casos no está claro qué es el quantum mechanics, ¿verdad? Como se puede ver en esta esquematización de una guerra moderna, que es una guerra asimétrica, como se dice ahora por el número de actores, la importancia y el fácil acceso a la tecnología, el cambio de paradigma del concepto tradicional de soldado, como vemos, es una guerra tecnológica más que una guerra de matar mucho, que probablemente también tenga sus daños colaterales, pero es una guerra tecnológica. Todo esto, ¿cómo nos afecta en España? ¿En qué situación está nuestro país? Como ha dicho Javier, y quizá mencione después Leopoldo, las relaciones a nivel institucional entre los ministerios de Industria y Defensa, en nuestro caso, se concretaron en 2012, con posteriores prórrogas, en un protocolo que establece un marco de cooperación entre ambos departamentos, con el objetivo de impulsar, estimular y facilitar el conocimiento y la utilización de los derechos de propiedad industrial por parte del Ministerio de Defensa en los programas de I+D. En virtud de este acuerdo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ofrece a difundir el conocimiento de la propiedad industrial entre el personal del Ministerio de Defensa, así como empresas que trabajan conjuntamente con el Ministerio de Defensa, mediante jornadas informativas, foros, seminarios. También se establece una formación específica para ellos en todo lo relacionado con el sistema de protección de la propiedad industrial, servicios de información tecnológica y protección de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico. La Oficina Española de Patentes y Marcas se convierte en el punto focal y se crea un servicio permanente de consultas a disposición del Ministerio de Defensa. Anteriormente a este protocolo venían de diversos y dispersos órganos del Ministerio de Defensa, llegaban preguntas a distintos y diversos órganos y departamentos del Ministerio de Industria. La OEPM además también colabora en la elaboración de estudios conjuntos que ayuden a determinar si un determinado desarrollo tecnológico puede ser patentado por el Ministerio o por la empresa contratista del programa que sea, o también apoyamos en la elaboración de informes bilaterales, de legislación nacional y facilitamos documentación sobre propiedad industrial. El Ministerio de Defensa se compromete a concienciar a las empresas de la importancia de patentar sus desarrollos, que pueden ser exportables, y a proporcionar a la OEPM la información que sus técnicos pueden aportar sobre propiedad industrial a través de informes, cursos, estudios o monografías. En especial, Defensa colabora en las patentes cuya naturaleza se considere secreta, ya lo ha mencionado Javier, aplicando el protocolo de actuación del título 11 de la Ley de Patentes. También establece este protocolo una comisión de seguimiento de la que formamos parte Javier y yo mismo para vigilar el cumplimiento de esas estipulaciones y que se está viendo que es muy útil para ayudar y para mejorar en los procesos que tenemos y en la comunicación que tenemos. Este protocolo y esta comisión de seguimiento se traduce en ver cuestiones relevantes respectivas que van surgiendo y tratar de buscar la mejor salida posible. También los ministerios de Defensa y Ciencia e Innovación y universidades han firmado un protocolo general de actuación para el apoyo y promoción de la tecnología y de la innovación en los ámbitos de la defensa y la seguridad.
Se reconoce un amplio espectro de tecnologías desarrolladas con carácter civil que tienen aplicación de utilidad para la defensa y viceversa. Ese protocolo trata de dar soporte a la necesaria orientación al tejido tecnológico e industrial nacional en todo lo relativo a tecnologías de potencial uso dual. Con esta actuación, en la que participan también el CEDETI y la Agencia Estatal de Investigación, se pretende optimizar los recursos de I+D+I de la Administración General del Estado, impulsando la participación de la industria española de la defensa en programas de I+D+I de la Unión Europea y tratando de reducir la dependencia del exterior y potenciar los avances en innovación de las empresas. Este protocolo parece más alineado con una estrategia de desarrollo tecnológico industrial que el que he suscrito con el Ministerio de Industria, que está más orientado a las actividades propias del Ministerio de Defensa, pero en ambos casos apoyan la misma cuestión. La cooperación civil-militar es un concepto prioritario de la Estrategia Europea de Seguridad y la Política Europea de Seguridad y Defensa, por lo que el desarrollo de capacidades en el ámbito civil y militar representa un impulso para la consolidación de esta política. La Directiva de Defensa Nacional en curso es la de 2020, se firmó en presidencia del Gobierno el pasado junio, y parte del planteamiento de que España tiene que contar con una defensa responsable y creíble frente a las posibles amenazas que puedan afectar tanto a la seguridad nuestra como de nuestros aliados, para ser un socio fiable en las organizaciones internacionales. Es la primera directiva de esta categoría derivada de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2017. Es un sistema de seguridad nacional integrador y es muy relevante el papel que ha de tener el desarrollo industrial que la directiva prioriza, especialmente ofreciendo también preferencia a la hora de establecer bases industriales y tecnológicas, tanto a nivel español como europeo, así como la ciberseguridad en pro de un beneficio social y de la creación de empleo cualificado. Como podemos ver, en estas diapositivas he ido retomando distintos párrafos de la directiva. He subrayado aquello que me ha parecido más interesante, el sistema de seguridad nacional integrador, que tiene que ver con fenómenos socioeconómicos. Tendemos a ver la industria y la tecnología, los técnicos, muchas veces como pura tecnología y pura técnica cuando están sustentadas en esos fenómenos socioeconómicos, sustentadas y luego generan sinergias con ellos, ¿no? Se considera la seguridad en sentido amplio, que se encuentra en la Unión Europea y también en la OTAN, como que debe ser eficaz. Y luego esa visibilidad y eficacia. Se repiten esos términos. La nueva revolución tecnológica vuelve a hacer suyos esos conceptos de revolución, de cuarta revolución industrial en la que nos encontramos. Y una de las líneas generales y de los objetivos de la política de defensa es mantener el nivel tecnológico gracias a una industria de defensa innovadora que tiene que estar basada en investigación, desarrollo y I+D+I. Es decir, se ve claramente, se está apostando claramente por esa integración de aquellas industrias que pueden desarrollar, que tienen esa dualidad. Fortalecimiento de la base industrial y tecnológica europea. Lógicamente, pues nosotros lo hacemos nuestro y donde pone europea podríamos poner perfectamente española. El Ministerio de Defensa, en coordinación con otros departamentos, como he mencionado antes, los dos protocolos que tiene firmados con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Innovación, precisamente por las responsabilidades en tecnología e innovación. Y también hay una apuesta por la participación de España en proyectos tecnológicos clave. Entrando en la parte final de mi participación en este webinar, tratando de cerrar ese triángulo civil-militar, propiedad industrial, veamos algunos aspectos significativos. No voy a entrar en la gestión o el procedimiento de las patentes clasificadas, que ya se ha mencionado, pero sí quiero comentar las implicaciones, los puntos de encuentro y de desencuentro en este triángulo. El conocimiento en el ámbito militar puede ser protegible por medio de patentes, de activos de propiedad industrial. Lo vemos a diario. Parece que existe ahí una contradicción aparente en cuanto a la divulgación, a la publicación que suponen las patentes, pero yo lo veo más como una superposición, incluso se me permite la expresión, como una red de seguridad, ya que una invención en el campo de los materiales, que se declara secreta, no se solicita protección, no se solicita patente alguna,
pero una vez que sea desclasificada estará fuera del mercado y no podrá reclamar, o podrá hacerlo, pero probablemente con dificultades. Son de gran ayuda las bases de datos de patentes en la elaboración de informes y estudios para la generación de políticas, ya que sirven para identificar a los principales interesados de la puesta en el mercado de tecnologías, de dónde provienen, en qué países se interesan, en qué están trabajando, cuáles son las líneas, cuáles son esos trends que mencionábamos antes, esas tendencias, pero igual que en cualquier otro sector. Es cierto que puede haber un sesgo en la información obtenida, porque a veces, porque es asimétrica, ya que una parte de esas invenciones quedan clasificadas y no se divulgan, pero las tendencias no suelen ir desencaminadas. El horizonte 2020, que ya estamos en él, ya estamos con el horizonte 2030, ofrecía, o una de las tecnologías, hablaba sobre tecnologías facilitadoras clave y hablaba sobre inversión y tecnologías que permitieran a las empresas mantener su competitividad. En ese programa industrial europeo se centraba en 4 tecnologías, priorizando una serie de áreas de innovación. He remarcado la última, la de Production and Supply Chain Solutions, porque me gustaría terminar a modo de ejemplo donde se puede ver cómo en ese ámbito podemos obtener información muy valiosa, tanto en el ámbito civil como en el ámbito de la defensa. Se puede ver en qué ese área tecnológica, en qué clasificaciones de patentes de la IPC se concentra más. Vemos que es fabricación de plásticos, B29C, pero también qué relación tiene con esas tecnologías facilitadoras. Vemos cuáles son los países que más intensamente están patentando, dónde se solicitan más patentes. Vemos que Estados Unidos se come más de la mitad de la tarta. Vemos a lo largo de los años el número de solicitudes que se han ido presentando en la Oficina Europea. Y es curioso ver ese descenso tan grande del 2015 al 2016 en este ámbito, en las líneas de producción, de las soluciones a las líneas de producción. Y es curioso porque eso se liga con otra diapositiva que no he traído aquí hoy, pero se liga con otras tecnologías emergentes que toman el relevo y hacen que esta parte quede más apagada. Como conclusión, simplemente decir que la investigación militar es una oportunidad para aplicaciones civiles y viceversa. Luego Leopoldo nos va a hablar seguramente de algunos ejemplos. La I+D civil puede tener mayor alcance que solamente el mercado civil. Las empresas, las industrias deben tener este concepto. Probablemente la fabricación de un refresco, pues quizá no sea de lo más cercano, pero hay multitud de casos que sí que lo son. Son necesarias unas prácticas de armonización internacional porque hemos visto que en cada país hay ligeras diferencias, aunque el sustrato es el mismo. Hay algunas dificultades a la hora de elaborar informes para eliminar el sesgo producido por el secreto y luego cada vez más, como en la mayoría de la investigación, se basa en proyectos transversales y conjuntos. Es un sector muy regulado. Quería terminar con una última cita de un estratega militar chino, también de hace 25 siglos, que lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla. Quería darles las gracias y no sé si he de pasar la palabra de vuelta a Javier o a Leopoldo. Sí, muchas gracias Luis. Bueno, ha sido una visión muy interesante con todos estos casos reales que nos has presentado y que además observamos día a día en nuestra oficina desde, digamos, nuestro punto de observación, que es muy privilegiado. Nos has hecho ver la importancia que tiene para el tejido industrial las invenciones relacionadas con la seguridad y las implicaciones con los derechos de la propia propiedad industrial. Bueno, a continuación nos acompaña Leopoldo Belda Soriano, jefe del área de patentes de mecánica general y construcción. Leopoldo, además de estar implicado directamente en la materia, es uno de los grandes estudiosos de temas de propiedad industrial y ha realizado multitud de artículos de divulgación sobre este y otros asuntos. Bueno, pues cuando quiera, Leopoldo, puedes empezar tu ponencia. Muchas gracias, Javier, por darme la palabra. Tras las excelentes presentaciones anteriores, que han ido desgranando todos los aspectos, desde la regulación legal española e internacional hasta la relación industrial,
que nos ha ofrecido Luis Sanz, de las conocidas vulgarmente como patentes secretas, pero que de forma más apropiada deberían denominarse patentes con información clasificada o patentes de interés para la defensa, voy a concluir esta sesión con una presentación sobre aspectos prácticos, curiosos y quizás anecdóticos, pero que pueden servir para transmitir la importancia del tema, a pesar de lo desconocido del mismo. A ver, voy a ver si puedo ahora compartir la presentación. La presentación se llama las patentes que no ven la luz. Que no ven la luz porque, por ser de interés para la defensa, pues son clasificadas por el servicio correspondiente y permanecen sin ser publicadas durante muchos años, aunque eventualmente pueden llegar a ver la luz, como suele ocurrir cuando se desclasifican. En mi experiencia, impartiendo en algunas ocasiones clases en másteres o charlas en general sobre patentes, cuando se menciona lo relativo a las conocidas como patentes secretas, ello suele despertar el interés, sobre todo, y la curiosidad de los asistentes, que imagino piensan que son películas de espías o de la Guerra Fría. Es curioso también que en la cultura popular, cuando se menciona patentes, se suele identificar con el secreto, cuando en la realidad es todo lo contrario, puesto que patentes proviene del latín patens patentis y a su vez de patere, estar expuesto. De hecho, la publicación es la base del sistema de patentes, del do des, de dar algo a cambio de otra cosa, porque el Estado concede al inventor los derechos exclusivos de explotación de la invención durante 20 años desde la fecha de presentación, a cambio de que se publique la invención de forma lo suficientemente clara y completa para contribuir al desarrollo tecnológico. Asimismo, llevo también años asistiendo a reuniones tendentes a lograr la armonización internacional del derecho de patentes y existen bastantes discrepancias en algunos aspectos, pero un punto donde hay unanimidad es en que la publicación de las solicitudes de patentes debe realizarse a los 18 meses desde la fecha de presentación o de prioridad si ésta reivindica, sin excepción alguna. Es cierto que todavía hay unas pequeñas discrepancias en Estados Unidos, pero ellos también están de acuerdo en que todas las solicitudes deben publicarse en ese momento. Pero siempre, cuando hablamos de este tema, mencionamos unas excepciones, como son las solicitudes de patentes contrarias al orden público o la moral, y la otra gran excepción es el que las invenciones sean de interés para la defensa. La no publicación de invenciones que pudieran ser de interés bélico o para la defensa no es algo de hoy en día. Se trata de una situación que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia. Es algo lógico en toda situación de conflicto. En nuestra propia historia del siglo XX tenemos una situación documentada en la que se limitó el acceso, de algún modo, el acceso a las solicitudes de patente relacionadas con las armas. Porque durante la Guerra Civil española se mantuvieron en España dos oficinas de patentes, una en Madrid, ubicada en el edificio que ahora alberga el Ministerio de Agricultura, y otra mucho menor, en Burgos, que se limitaba a recibir solicitudes de patente sin examinarlas. Algo similar ocurrió en los Estados Unidos durante la Guerra Civil de Secesión, donde se mantuvieron dos oficinas de patente separadas. Pues bien, en el BOPI del 1 de octubre de 1936, en el comienzo del conocido como Asedio a Madrid, se publicó la siguiente nota que ven a la derecha, que la nota decía que los que desearan copias de patentes de carácter bélico sobre procedimientos o artefactos de guerra, decía, debían hacer una declaración indicando su nombre y residencia. Si bien no se prohibía el acceso a esta documentación, se controlaba el acceso a la misma, y es de suponer que solicitar ese acceso pues pondría al solicitante en una situación incómoda y peligrosa. Entre estas patentes de carácter bélico se encontraría indudablemente esta patente sobre una granada de mano que Arturo Barea menciona en el volumen La llama de su obra La forja de un rebelde, sobre la que había trabajado durante sus años como técnico en una agencia de la propiedad industrial y para cuya fabricación se montó un taller en Toledo en los primeros años de la Guerra Civil. También en Francia, en 1939, se aprobó un decreto que establecía que se creaba un periodo de 8 meses durante el cual una serie de funcionarios examinarían si las invenciones presentadas eran de interés para la defensa, con el objetivo de que estas invenciones no cayeran en manos alemanas, que era el principal enemigo en ese año. Incluso se afirma que una vez que se produjo la ocupación alemana, en el año 40, pues se siguió aplicando
esta limitación de acceso de forma oculta, en cierto modo. También en 1945, en los últimos días del régimen nazi, las patentes, especialmente patentes de tipo bélico, se consideraban un activo muy valioso y gran parte de ellas se escondieron en una mina de potasa en la ciudad de Heringen, y cuando llegaron las tropas americanas se encontraron allí trabajando a unos 50 examinadores de patentes. En el proyecto Manhattan, que se desarrolló en los Estados Unidos entre los años 1942 y 46 y que logró el primer arma atómica, se generaron más de 2.000 solicitudes de patentes, muchas clasificadas, y algunas de ellas se dice que aún no se han publicado. Entre algunas conocidas patentes que se generaron en este proyecto y que se publicaron muchos años después, por ser de interés para la defensa, se encuentran, por ejemplo, ven a la izquierda, la patente del reactor neutrónico del físico italiano Enrico Fermi, que cambió la física experimental utilizando los neutrones y galardonado con el premio Nobel, pues esta patente permaneció clasificada durante más de 10 años. A la derecha pueden observar la patente sobre el detonador de presión empleado en la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Se presentó en 1945 y no se publicó hasta 1967, 22 años de clasificación. Pero si hablamos del proyecto Manhattan, el récord lo tiene de momento esta solicitud de patente sobre un procedimiento químico de enriquecimiento de uranio, ¿no?, que es un paso previo para la fabricación de armas atómicas, que fue presentada en 1945 y no se publicó hasta 2004, lo que representan 59 años de clasificación. Y se supone, como decía anteriormente, que aún hay patentes generadas en ese proyecto que no se han publicado, que permanecen clasificadas. Pero saliendo del proyecto Manhattan, la patente, que actualmente ostenta el récord de haber permanecido más tiempo clasificada en los Estados Unidos, es la número 6.099.812, que se corresponde a una máquina para cifrar comunicaciones, una especie de máquina Enigma, como la que tenían los nazis, con 5 rotores, y cuya solicitud de patente se presentó en 1933 y se publicó en el año 2000, es decir, 67 años de clasificación. En realidad, puede considerarse que la clasificación de algunas patentes, es decir, el evitar su publicación, presta un importante servicio a la sociedad, dado lo peligrosas que algunas de estas invenciones podrían ser de caer en ciertas manos. Como ejemplo de que no se deben desclasificar ciertas invenciones, en 1952 el ejército de los Estados Unidos logró una patente sobre el procedimiento de obtención de un agente químico muy tóxico, la ricina. La patente, que ven ahí las figuras, se publicó en 1962, lo que indica que fue desclasificada aproximadamente 10 años después de que se presentara la solicitud de patente. Sin embargo, hay autores que aún hoy en día señalan que dicha patente no debería haberse desclasificado nunca, pues ese veneno se utiliza en atentados terroristas, el último de ellos en 2013, cuando se enviaron sobres con ricina a la Casa Blanca. Otro ejemplo de lo perjudicial que puede ser en ciertos casos la falta de una adecuada gestión de la clasificación de la información de interés para la defensa. También está en el Reino Unido, 2 químicos que trabajaban para una empresa de esa nacionalidad descubrieron los agentes nerviosos de la serie V a partir de un trabajo con pesticidas y patentaron los procedimientos de obtención del agente nervioso VX, que es un veneno muy potente y que, como es bien conocido, ha protagonizado algunos ataques de origen incierto en los últimos años. Pues bien, las patentes permanecieron clasificadas hasta que en 1973 el Reino Unido las desclasificó por error. Afortunadamente en esos años no había internet, pero se pudo acceder a estas patentes o a esa patente durante unos días en las bibliotecas públicas del Reino Unido antes de que se retiraran, conscientes del error que se había cometido, y hay sospechas de que ciertos servicios secretos muy atentos a estas publicaciones accedieron a esos documentos. Este incidente, una vez más, muestra la importancia de una adecuada gestión de la clasificación y desclasificación de invenciones de interés para la defensa. Tras estos ejemplos de invenciones clasificadas y desclasificadas, y de los perjuicios que causan ciertas clasificaciones incorrectas, quizás sería conveniente hablar un poco sobre el proceso por el que se determina el interés o no de determinadas invenciones para la defensa nacional. Aunque la decisión final o la propuesta la toma siempre el respectivo Ministerio de Defensa, en las oficinas de patentes debe haber siempre personal cualificado
para determinar si una invención debe ser clasificada y también que cuente con una habilitación personal de seguridad o security clearance, como es el término internacional, una certificación que supone que se ha investigado a esa persona para garantizar que cumple con las condiciones necesarias para poder acceder a este tipo de documentación. Para ello es importante contar con una relación de sectores en los que una invención tiene posibilidades elevadas de ser clasificada. En ocasiones estas relaciones de sectores también se consideran información clasificada. En Estados Unidos, la mayor potencia militar en estos momentos, todo el proceso de clasificación se encuentra perfectamente definido y estructurado. Hay un organismo del ejército denominado ASPAP, Armed Services Patent Advisory Board, que designa a los técnicos que dentro de la USPTO, la Oficina de Patentes norteamericana, están encargados de seleccionar aquellas solicitudes que deben ser estudiadas para determinar si deben ser clasificadas o no. Para ello cuenta con la Patent Category Security Review List, donde están los sectores en los que hay que prestar especial atención porque es muy probable que las invenciones de ese tipo acaben siendo clasificadas. Esta lista se considera también información clasificada y por tanto no es accesible. Sin embargo, aquí tienen en la transparencia la lista de 1971, ahora ya desclasificada, pueden ver ahí como dice originalmente clasificada como confidencial y ahora desclasificada. Se ve que la lista de sectores son los que uno podría esperar en aquella época, explosivos, torpedos, armas en general, equipos de navegación, comunicaciones y también otros cuya inclusión no es tan previsible, pero se consideró interesante también, meteorología. En esta siguiente transparencia se puede ver lo detallada que puede ser la lista. En este ejemplo sobre criptografía se incluyen desde tintas secretas a medios no comunes para la transmisión de señales, en medios inusuales como puede ser uno submarino. Es de imaginar cómo habrá variado este apartado dada la evolución espectacular de la tecnología en los últimos 50 años. También hay sectores que quizás uno no hubiera esperado encontrar en una lista de este tipo, como son la generación de energía por generadores eléctricos, bioquímicos o los generadores fotovoltaicos. También hay que indicar que en el caso de las invenciones relacionadas con la energía nuclear son examinadas también por el Departamento de Energía para determinar si deben ser clasificadas o no. En el caso de Francia, ahí ve la lista, se proporciona una lista en una guía pública de actuaciones en materia de invenciones de interés para la defensa que no está clasificada y que, sin embargo, tampoco es tan detallada como el estadounidense. El Reino Unido también tiene su lista de sectores de interés para la clasificación de patentes, que según se puede apreciar en esta transparencia, es una lista que en su momento estuvo clasificada como de difusión limitada, aunque posteriormente se desclasificó, aunque con cierta censura, como se puede apreciar por las partes que aparecen tachadas. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, llega un momento, tarde o temprano, en que se considera que la información patentada se puede divulgar. En ese momento se procede a la desclasificación. Los Estados Unidos publican anualmente listas de las patentes que se han desclasificado durante el último año. Y pueden ver a la derecha la lista de solicitudes desclasificadas en el año 2006. Ahora voy a pasar a la regulación en España de lo que es la información de interés para la defensa que se encuentra en las patentes, un poco en el aspecto práctico, porque ya antes el director habló de lo que es la ley de patentes. Pero también tenemos una orden, una resolución del secretario de fecha 28 de septiembre de 2017 por la que se creó el Servicio Local de Protección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Servicio Central de Protección de la Información Clasificada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para asegurar el control y protección de la información en materia de patentes de origen nacional. Por esa misma resolución también se creó el punto de control de la OEPM, dependiente del subregistro principal Unión Europea OTAN, del mismo ministerio, para asegurar también el control y la protección de la información clasificada en materia de patentes de origen internacional. Por otro lado, la Orden 1078-2019 de 29 de octubre regula la protección de la información clasificada en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con todo detalle. Pero podemos destacar, por ejemplo, el artículo 11 relativo al manejo de la información clasificada que establece que la información clasificada se manejará con las medidas de protección correspondientes a su grado de clasificación y por el personal con HPS, habilitación personal de seguridad, equivalente al grado de la información de que se trate.
también dice, por ejemplo, que en el caso de la información clasificada de secreto, solo podrá ser manejada en el ZAR, zona de acceso restringido, por personas debidamente acreditadas para dicho grado. A la hora de clasificar información, incluida la que se encuentra en las patentes, en España nos guiamos por las normas de la Oficina Nacional de Seguridad, que es la autoridad delegada para la seguridad de la información clasificada y que tiene una serie de normas que se encuentran accesibles en Internet. En estas normas se nos indican los grados de clasificación en España, de mayor a menor, que son secreto, reservado, confidencial y difusión limitada, así como las condiciones de custodia y de acceso a la información, que dependerán del grado de clasificación que se indique. Cuando se trata de información de origen extranjero, que en el caso de las patentes podrían llegar a España en el marco del acuerdo de la OTAN para la salvaguardia de mutua del secreto de invenciones relativas a la defensa, que mencionó anteriormente el director de la oficina, se establece que se proporcionará el mismo tratamiento a la información clasificada en los estados contratantes que el establecido en el país de origen. En este caso hablamos de equivalente a secreto, equivalente a reservado, equivalente a confidencial o equivalente a difusión limitada. Por ello, disponemos de una tabla de equivalencia entre los grados de clasificación utilizados en la OTAN, la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y los distintos estados miembros de dichas asociaciones. Por ejemplo, pues nos podría llegar una patente, una solicitud de patente, pues proveniente de cualquiera de los países que están ahí. Polonia, por ejemplo, imaginemos que estaría clasificada con este término que estoy señalando y nosotros buscaríamos la tabla de equivalencia y veríamos que este término en polaco se corresponde con el equivalente a reservado. También es importante tener en cuenta que los servicios de inteligencia pues tienen una relación muy estrecha con las patentes clasificadas. Por ejemplo, refiriéndonos a la CIA, la Agencia Norteamericana de Inteligencia, aquí tenemos un documento que se ha obtenido a partir de una base de datos que ellos poseen, totalmente accesible en Internet, donde se van publicando los documentos que se van desclasificando. Pues aquí podemos ver un memorando que se fechó en 1971, donde se afirma que allí, en aquel año, en la CIA, pues tenían un Patents Board o comité de patentes compuesto de 6 miembros con derecho a voto y al menos un asesor que valoraba si las invenciones remitidas por los miembros de la organización eran de interés y se debían ser patentadas o no. También en el informe pues, se recomendaba la modificación del procedimiento, pues se afirmaba que el mismo disuadía la remisión de invenciones por parte de los miembros porque había mucha burocracia involucrada. Es de suponer que actualmente en esta organización habrá una estructura similar, aunque por supuesto puede haber cambiado, aunque también está clasificado y no tenemos acceso al contenido. Otro aspecto relacionado con las patentes de interés para la defensa que suscita siempre curiosidad es el volumen de solicitudes de patentes que se clasifican y cuántas permanecen clasificadas. No es mucha la información que contamos sobre ello, por motivos obvios, pero se han realizado ciertas estimaciones teniendo en cuenta, por ejemplo, las listas que la USPTO, la Oficina Estadounidense de Patentes, que siempre ha sido una oficina muy transparente, publica anualmente y que pueden proporcionar algunas cifras. Ya antes Javier Vera nos mostró algunos de estos datos, pero me gustaría destacar, ¿no? Como dijo Javier, que en el año fiscal 2019 había casi 6.000 solicitudes de patentes clasificadas. Este año se impusieron 88, como llaman, secrecy orders, que significa que 88 solicitudes de patentes se clasificaron. Se levantó la clasificación para 2 de ellas. Y si hablamos del origen de estas solicitudes, pues vemos que 21 de ellas, de las 88, provenían del Ejército Estadounidense de Tierra, 55 de la Navy y, curiosamente, 48 de ellas procedían de solicitudes particulares. Para concluir mi presentación, me gustaría mencionar a un inventor español, José Mena y Vieira de Abreu, que fue coronel de infantería, ya falleció hace unos pocos años, y fue muy prolífico en el campo de las invenciones relativas a la defensa. Pasó la historia de este tipo de invenciones, seguramente muchas de ellas fueron clasificadas en su día, quién sabe si alguna de ellas todavía permanecerán clasificadas, por una invención de aplicación en las granadas de mano. Las granadas de mano tradicionalmente fueron fuente de graves accidentes, sobre todo por la dificultad que había de controlar la detonación al encontrarse el detonador en todo momento incluido en el seno del explosivo.
Él lo que inventó es un dispositivo, un mecanismo que permitía que el detonador solo se incluyera en el seno del explosivo en el momento del lanzamiento, al tirar de la anilla. Se denominó el dispositivo de seguridad MENA. La solicitud de patente sobre esta primera versión se presentó en 1969 y se patentó en 34 países. Ahí tienen la versión de la solicitud presentada en Alemania. Pues ya termino. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido de su interés y les recuerdo que la protección de la información relacionada con la defensa y la seguridad nacional es un elemento indispensable para la salvaguarda de los intereses fundamentales de España y los españoles. Gracias. Les cedo la palabra a Javier. Muchas gracias, Leopoldo. Ha sido muy interesante tu presentación. Nos has tratado todos estos detalles, toda esta situación. Has sacado muchos temas, muchos casos, algunas curiosidades, temas históricos. Realmente creo que nos has ilustrado muy bien y has dado un colofón muy interesante a esta mesa redonda. Bueno, pues Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues entonces quiero concluir esta mesa redonda. En primer lugar, agradeciendo a los ponentes su participación y habéis acudido a nuestra llamada para compartir con toda la audiencia, con todos los usuarios del sistema de patentes en España, vuestros conocimientos y la experiencia. Quiero agradecer también a la audiencia que nos está siguiendo en esta ocasión, pero también en otros eventos organizados desde la OEPM durante este periodo excepcional, pero que también sabemos que va a ser temporal. Y es quizá un buen momento para aprovechar y enriquecernos con nuevos conocimientos dentro de la propia industria, con estas oportunidades de divulgación que se nos presenten. Quiero recordar que este evento, así como el resto que se han estado emitiendo los jueves, queda grabado y en unos días se pondrá también a disposición de todo el mundo en el canal de YouTube de la OEPM, que se está convirtiendo en una biblioteca audiovisual con ya muchos temas de propiedad industrial, así que animo a consultar este y otros aquellos que os resulten de más interés. Bueno, pues sin más, con esto cerramos la mesa redonda. Buenos días y muchas gracias.